Primero me presento, yo soy Enrique Ayala, vengo de Barcelona, de un pueblo pequeño que se llama Cabrils, cerca de la misma ciudad, y me introducí en el mundo profesional trabajando en el Venture Capital. Estuve en dos fondos de inversión, en la Bolsa Social y en Atico Ventures, y entré en el Venture Capital porque me encanta el emprendimiento, quiero fundar una startup que sea muy escalable y este es mi objetivo de vida, ayudar a muchas personas a través de la tecnología, como estáis haciéndolo vosotros mismos, pero consideré que hacerlo a través del Venture Capital me permitiría conocer a muchos inversores, saber cómo funciona la financiación y a la vez conocer a los mejores emprendedores. Es una forma, la verdad, interesante y creo que inteligente para poder hacerlo, o al menos eso es lo que me digo todos los días para no, no tomármelo mal. Y en mi camino como analista en el fondo de inversión, me gustó mucho el poder conocer a emprendedores como vosotros, que estáis allí a pie de cañón cada día, dándolo todo, con mucha energía y con proyectos innovadores, buscando la realidad o el bien de la sociedad, pero con cosas que nunca han existido antes, como ha sido casos de Netflix, el poder digitalizar, el consumir películas cuando antes todo era físico y con miles de ejemplos que conocéis y cómo realmente la búsqueda de financiación, el Venture Capital, puede ser el mejor aliado para vosotros. Y a mí me encantaba el hecho de poder hacer realidad el sueño de muchos emprendedores en hacer crecer su proyecto, pero a la vez puede ser el peor aliado. Y esta es una realidad. Debido a que, primero, el 99% de las startups que buscan financiación no consiguen el resultado, y emprendedores pierden el tiempo, 5 horas diarias contactando con inversores que no encajan y esto hace que no os dediquéis a realmente convencer a clientes y hacer crecer el producto. Y este es un gran error que os recomiendo no cometer, el hecho de solo poner foco o mucho foco en la ronda de financiación y no tanto en hacer crecer la compañía, ya que hacer crecer la compañía es consecuencia de levantar capital. Luego me encontré firmando cláusulas y contratos de inversión con emprendedores que no sabían dónde se ponían. Los Venture Capital conocen sus reglas del juego y estos tratan de maximizar sus resultados a través de un contrato de inversión donde el VC ha invertido en centenares de empresas y quizás vosotros es la primera vez que vais a contactar y a buscar financiación de un Venture Capital y no sois realistas de las implicaciones negativas que hay detrás. Por ejemplo, hay una cláusula que me ha tocado firmar que se llama la liquidación preferente y es que si alguien invierte $500.000 por un 10% en vuestra empresa y al cabo de 3 años vendéis la empresa por 500.000 euros, de por sí vosotros tenéis el 90% de la empresa y deberíais de cobrar el 90% de los $500.000, que es por lo que habéis vendido la compañía. Pero no, con esta cláusula el inversor recupera el total del capital que invirtió, que son $500.000, y os quedáis sin nada. A mí me ha tocado firmar estas cláusulas y la verdad que no me gustaba mucho y no tenía un buen día el día que me tocaba hacerlo. Luego me ha tocado ver cómo amigos que han montado startups han fracasado por haber encontrado un inversor que no era el adecuado y este inversor ha exigido la venta a la compañía, por problemas que han tenido entre los cofundadores por no haber firmado un pacto de socios adecuado entre inversores y que la realidad es que el Venture Capital es lo mejor para una startup y a la vez lo peor. Hay muchas connotaciones positivas y hay connotaciones negativas. Así que yo hice o quise hacer algo al respecto para ayudar a tantos emprendedores como pudiese, de alguna forma, a que levantasen capital y de una manera eficiente, y monté dos iniciativas. Empecé por The Venture Studio, que esto lo hice como un, ¿cómo se llama eso? Un free time job, un side project, que es lo que le llamamos cuando queremos llevar algo por nuestra cuenta en el tiempo libre. Y de ahí nació The Venture Studio, ya que me dolía mucho ver a emprendedores pagar por hacer el pitch en un evento y no conseguir ningún resultado. Y la realidad que un foro de inversión es la mejor herramienta para un emprendedor levantar capital. Con un solo pitch, frente a más de 100 inversores, les compartís vuestro proyecto y eso genera una muy buena impresión sobre vosotros
ya que entonces el inversor podrá ver que si habéis hecho el evento, que si estáis siendo elegidos para hacer el pitch en el evento, es porque habéis sido seleccionados y ha habido antes un prefiltrado y os ahorráis el tiempo de no tener que contactar uno a uno y que quizás no conocíais al inversor que tenéis delante. De aquí monté The Venture Studios siendo el único foro accesible para todos. Eso significa que no solo invitamos a compañías que estén en una red específica, ya sea en una incubadora como Lanzadera o ya sea en una región como Madrid, Barcelona, entre otros, sino para cualquier emprendedor español, gratis, no cobramos por la participación, a diferencia de otros foros que cuesta 500 euros como mínimo, y tampoco cobramos un porcentaje del capital levantado. Y esto lo hice por realmente, y seros sinceros, el hecho de poder encontrar mejor deal flow, que es básicamente encontrar mejores compañías a las cuales invertir desde el fondo en el que estaba, y también para hacer networking entre inversores y nunca sabes si podrás saltar a otro fondo de inversión en el que trabajar. Empezó con esto, pero me di cuenta que ayudar a emprendedores es lo que más disfruto, más bueno, me gusta de verdad y que, como os he dicho al inicio, que me gusta emprender, pude crear con ello Nexen Capital, que es una consultora financiera donde estamos ayudando a startups en procesos de rondas de financiación de 50.000 euros a 5 millones de euros a que ahorréis tiempo en todo el proceso de trabajo y que no cometáis los errores que os he mencionado antes de delegación preferente, contratos de inversión que os afecten negativamente, entre otros. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es la inversión en startups y si realmente es para ti? Ya que os aseguro que no es para la mayoría de vosotros y yo de forma muy sincera, ya que no comparto la misma idea con otras consultoras que ofrecen apoyo en startups, le digo a muchos emprendedores de, mira, no pierdas el tiempo buscando inversores, mejor enfócate en tu proyecto, en crecer con los recursos propios y ya más adelante veremos si tu modelo tiene la capacidad de levantar capital. Así que primero debéis de haceros la pregunta de, ¿es la inversión de startups para mí? La inversión en startups implica, a diferencia de la financiación bancaria, que tengáis que intercambiar participaciones de vuestra empresa, es decir, un porcentaje de vuestra compañía, una porción del pastel que vosotros tenéis como cofundadores en la propia compañía para dar entrada a un nuevo inversor. Os sorprenderá, pero esta es la realidad que quiero que sepáis, que la financiación de startups a nivel de capital privado, que es a cambio de equity, es la más costosa de todas. De nuevo, es la más costosa de todas. Vosotros pensaríais, wow, quiero ir a buscar inversores porque si el proyecto fracasa no tendré que devolverles, a diferencia de un banco, a través de avales personales, pues parte del dinero, o bien no tendré que pagar intereses sobre este capital y por ello es la mejor vía para hacer crecer mi proyecto. Yo la realidad os recomiendo que esta sea la última vía, pero obviamente hay modelos que no lo permiten debido a que los bancos no ceden capital o debido a que el modelo es muy intensivo en financiación, como es el caso de Globo o muchas startups que generan pérdidas hasta el año 12, 13, que en todo caso empieza a tener rentabilidad. Pero la inversión en startups es la más costosa de todas, debido a que quizás vosotros vendéis ahora un 10% a vuestra empresa por 100.000 euros, 150.000 euros. Y ahora quizás pensáis que esto es muy poco, es decir, que estos 100.000 euros para vosotros significa muy poco ofrecerles el 10% a la empresa, pero debéis de saber que quizás en 5 años, en 6 años, cuando estéis facturando decenas de millones de euros, que os deseo a cada uno de vosotros que lo hagáis siempre y cuando os haga feliz, pero cuando estéis en ese momento, ese mismo 10% de la empresa quizás tiene un valor de 15 millones de euros. Y si tú quisieras recuperar el 10% de la empresa, entonces tendrías que pagar al inversor que adquirió esas participaciones 15 millones de euros. Y de nuevo, no cometáis el error de verdad y
es algo que al menos me gustaría que os llevaseis de esta sesión de regalar equity a cualquier persona. Me encuentro cada día hablando con emprendedores donde tienen a un advisor que le han dado el 5% de participaciones para que le dedique 5 horas al mes y ya. No, el mejor advisor es un inversor y es una de las ventajas para las cuales, si vais a buscar financiación, podréis tener a inversores que están comprometidos en el proyecto. Proteger el equity es lo más importante y que no repartáis nunca el porcentaje de la compañía a partes iguales entre fundadores. Siempre debe haber al menos un fundador que tenga más porcentaje de la compañía que los otros. Y no solo proteger el equity no ofreciendo participaciones a quienes no están full time o no quieren estarlo y no regalando la parte de la empresa de por sí a cualquier persona, sino que también protegeros con un pacto de socios entre los cofundadores. Si vais a buscar financiación sin un pacto de socios, el inversor os tomará como, ostras, esta empresa no es profesional, no está preparada. Es como ir a buscar trabajo y que no tengas el currículum y la empresa te lo pida y digas, no, no lo tengo. Pues es lo mismo. Así que el pacto de socios os salvará en el caso de que si vuestro cofundador roba el código de la compañía y se va con todo el código que ha programado, o en el caso de que tu cofundador se marche de la empresa en el año número 2, que no hayan conflictos de interés, que quede estipulado en el pacto de socios que si la persona se ha ido, hay una cláusula que se llama good liver o bad liver, que estima que la parte de porcentaje que tenía ese emprendedor de la compañía vaya a posesión de la empresa. ¿Queda claro esto? Muy bien. Avancemos. ¿Qué empresas no pueden levantar capital? Y si alguno de vosotros no cumple con esto, podéis iros del Zoom. Podéis iros de la llamada si queréis. Compañías que no cumplen capital son, o bueno, que no tienen posibilidades de levantar capital son las que no están trabajando full time. Si no estáis comprometidos en el proyecto al 100%, es difícil que realmente consigáis convencer a los inversores, a menos que sean friends, fools and family, amigos, familiares, entre otros. Lo mínimo que exigiera un inversor es que trabajes a jornada completa. Yo cuando estaba como analista de Venture Capital y me encontraba un emprendedor que era excelente y me decía que no trabajaba jornada completa en el proyecto, le hacía la pregunta de, oye, ¿tú crees que tu proyecto en 5 años tendrá una valoración mayor a 200 millones de euros? Y la respuesta siempre era, claro, lo tengo. El plan financiero lo sostiene, mi proyecto es súper top, el mercado es enorme, hay casos reales. Entonces, tú que eres tan inteligente, ¿por qué no te dedicas en tu proyecto que sabes que te tocará el premio gordo de la lotería de Navidad al 100% y es lo que te gusta? Así que, por mucho no lo creáis, estas cosas, un inversor se lo ha encontrado en muchas situaciones y es un punto clave, que es el skin in the game, ¿vale? El skin in the game es una palabra, un concepto en inglés que se utiliza mucho en el ecosistema de startups, que es yo estaré dispuesto a invertir en ti si tú antes me has demostrado que también lo vas a hacer en la propia empresa, no solo a través de como mínimo la implicación full time, sino que de la misma forma que hayas hecho alguna aportación de capital. Esto lo valoran mucho los inversores, entre otros. Así que si no tienes un equipo comprometido al 100%, e incluso quizás no tienes diferentes personas en el Es equipo fundador con coño, perfiles fishing. multidisciplinares. Hay una persona, pero si no tienes un equipo fundador con perfiles multidisciplinares que encajen con el modelo de negocio que tienes, es difícil que consigas financiación. ¿Qué significa? Si tienes un modelo SaaS, que es el Software as a Service, y por ello requiere de un gran desarrollo tecnológico, hay muchos inversores que os exigirán como mínimo que haya un CEO y un CTO, ¿vale? Un CTO. Y más a día de hoy que el CTO es una persona o un cofundador muy demandado para las rondas de financiación y más teniendo en cuenta el crecimiento que está viendo la inteligencia artificial. Luego, no vayáis a buscar financiación si no queréis levantar más rondas de financiación posteriormente o al menos en un horizonte de 8 a 10 años vender vuestra empresa. Los inversores no quieren generar beneficio del capital que han invertido en vuestra compañía a través de dividendos.
para eso invierte en la bolsa. Lo que quieren es que toméis el mayor riesgo posible, obviamente esto con algunas precauciones, en hacer crecer la empresa en facturación rápidamente y en 8 a 10 años hayáis vendido vuestra compañía y el inversor, si invirtió 100.000 euros en vuestra empresa, pueda multiplicar esa inversión por 10 de 100.000 euros, vender luego todo el capital que invirtió y recuperar 1.000.000 de euros. ¿Por qué por 10? Porque ya veremos luego que el 80% de las inversiones que hace un venture capital fracasa. Y esta es la realidad. El inversor está más acostumbrado a malas noticias que a buenas noticias. Y ya hemos dicho equipo, segundo, mentalidad que tenéis como founders. Queréis hacer crecer vuestra empresa a, a gas y venderla próximamente o no. Y el tercer motivo es a nivel de escalabilidad. Vuestro proyecto tiene la capacidad de poder crecer en facturación aún por 4 por 4 por 4 por 3 por 3 por 3 en los próximos 5 o 6 años, sin tener el mismo sin tener la misma estructura de costes en facturación. Es decir, que por cada vez que quiero crecer un por 10 tengo que crecer en costes un por 10, ¿no? Las startups, si algo se definen, es que gracias a la tecnología, pues tienen la capacidad de poder generar muchos ingresos, gran facturación, sin tener que contratar al mismo nivel, a diferencia de una consultora, personas en el equipo. Ya hemos visto qué es la inversión en startups y cuándo no ir a buscar financiación. Ahora vamos a ver cuáles son los 5 elementos que busca un inversor cuando quiere invertir en una u otra compañía. Estos 5 elementos, de forma breve y van ligados a rechazos por los inversores, son: 1, el equipo, full time, equipo con skin in the game, equipo que tenga perfiles multidisciplinares y si estáis trabajando al menos en una misma ubicación geográfica y no tanto en remoto, aunque parezca esto una tontería, también se va a valorar. Estos son los 5 elementos. Bueno, el primer elemento de los 5. El segundo es el mercado, que el mercado lo podéis representar en el Investor Deck. Un inversor busca mercados mayores a 3.000 millones de euros, ya que si os hacéis con una cuota de mercado una penetración del 5%, estaríais facturando 150 millones de euros anuales y esta es una facturación que permite a una compañía alcanzar la valoración de 1.000 millones de euros en un futuro. Así, en mercados grandes de 3.000 millones de euros me encuentro diapositivas de mercado donde indicáis que son de 100 millones de euros, cosa que es muy pequeño. Ya en el mercado, a la vez que esté en crecimiento, hay mercados que son enormes, como es el caso de la alimentación, pero crecen a una tasa de un 1% año tras año. Demostradle al inversor que el mercado en el que estáis crece a doble dígito, a más de un 10%. Eso hará que cada vez haya nueva demanda que se esté generando y que vosotros podáis ocuparla. En nuestro canal de YouTube, si buscáis Nexen Capital, tengo ahí diferentes vídeos con plantillas que os comparto, donde muestro cómo hacer un análisis del mercado a través del bottom-up, top-down, cómo calcular el TAM, el SAM o el SOM. Pero el mercado es fundamental. Tercer elemento es el momentum. Cómo demostráis al inversor que vuestro proyecto, vuestro modelo de negocio, problema que esté resolviendo, tiene la capacidad de generar un negocio que será rentable y escalable ahora y no hace 5 años o 5 años en el futuro. Los inversores han visto modelos como, por ejemplo, el caso de Webull, que es una startup que se denominan como el Uber de los servicios, donde si quieres contratar a un manitas o alguien de limpieza en su aplicación móvil en 2 clics lo tienes, pues como algunos emprendedores habían fundado un proyecto similar en años anteriores y habían fracasado. Y no hablo de cualquier emprendedor, emprendedores de primer nivel como Ramón Blanco, fundador de BeWater, había fundado una startup y no había tenido éxito. Así que cuando vayáis a un inversor debéis de saber que este habrá visto vuestro modelo de negocio, idea, una cantidad de veces que no se podría enumerar y tenéis que mencionarle el por qué ahora, qué es lo que no ha visto el inversor y vosotros sí, de que ahora sea el momento adecuado. Y esto lo podéis
indicar a través de un análisis PESTEL e indicarlo también en el Investor Deck. Hemos visto aquí por mercado momentum. Cuarto factor es la ventaja competitiva. A mí que alguien me indica que no tiene competidores ya es un red flag total, o bien alguien que no tiene clara cuáles son sus ventajas competitivas. De hecho, os pondré un ejemplo de algunas startups que ha levantado capital en cuestión de una semana tras haber realizado lo que os menciono a continuación. En España se dice, y es una pena, y algo que está cambiando, que creamos empresas para que sean adquiridas o vendidas por alemanes y luego los alemanes las vendan a los americanos. ¿Vale? Que nosotros tenemos una mentalidad quizás cortoplacista de no ir más allá de una serie A, serie B, pero esto también se debe a la falta de financiación que hay de fondos españoles en etapas posteriores. Pero bueno, esto es una ventaja, porque si vosotros os introducís en un mercado donde hay muchísima competencia que ha levantado capital, no en España, sino quizás en otras regiones, es un motivo sencillo por el cual tú podrías encontrar financiación ahora donde te encuentras. Por ejemplo, me reuní con un emprendedor que lo que estaba montando era un delivery de pueblos de Cataluña. Y me decía, yo tengo muy claro cuál es el camino que quiero tomar y es levantar capital ahora a una valoración de 1 millón de euros y vender mi empresa en 3 años a Globo por 10 millones de euros. Sed conscientes de dónde podéis llegar como empresa, cuáles son las adquisiciones que se están produciendo y si le indicáis al inversor, debido a la competencia que tenéis, sin esconderos de cuánto capital han levantado, es que el inversor lo que quiere ver es que hay actividad a nivel de compraventa, salidas a la bolsa y rondas de financiación en vuestro mercado. Y esta empresa levantó capital en una semana y está en proceso de ser adquirido por Globo tras 2 o 3 años de actividad. Y aquí quizás algunos saldrán con alguna idea de cómo montar una empresa y venderla rápidamente, porque yo creo que es de las formas más adecuadas por si alguien quiere hacerse multimillonario, conseguirlo. Y el quinto factor es la escalabilidad. Lo que hemos mencionado antes, vuestro modelo de negocio, cuál habéis elegido, si es un modelo software as a service, marketplace, e-commerce, entre otros, y con ello debéis de entender que hay algunos sectores y modelos de negocio que son más sexys para inversores que otros, como por ejemplo a día de hoy el B2B SaaS está tirando mucho, la inteligencia artificial está tirando mucho, pero me vendrá alguno de vosotros y me diréis, oye, yo tengo un marketplace, ¿qué hago? Ya que los inversores aquí en España no quieren tomar tanto riesgo como si lo están haciendo en B2B SaaS. Aquí mi recomendación, de nuevo, repito, es mostrar casos de éxito que se hayan producido en vuestro sector, en compraventas y rondas de financiación. Si me muestras la empresa competencia nuestra, nombre X, en Estados Unidos acaba de levantar una ronda de financiación de 300 millones de euros y la empresa nombre Y en Alemania acaba de ser adquirida por 3.000 millones de euros, ostras, yo como inversor tengo FOMO. Y el FOMO es el motivo clave por el cual un inversor tomará acción, ya que es el miedo a perderse una oportunidad. Os creeréis que la mayoría de inversores toman decisiones racionales, pero la realidad es que son irracionales. Y espero que más o menos lo pueda compartir en algún momento de esta presentación y quede claro. ¿Qué busca un inversor cuando invierte en una startup? Más allá de 5 elementos, lo que espera es adquirir un porcentaje relevante de vuestra empresa, entre un 5 y un 10%, sobre todo esto los venture capitals, para luego en un futuro diluirse. Eso significa que vosotros iréis consiguiendo más rondas de financiación y iréis perdiendo un porcentaje vuestra empresa y el inversor también. Y lo que busca el inversor es que con el dinero que ha invertido en vuestra empresa pueda recuperar todo el capital que ha invertido en todas las startups. Lo explico de forma breve. Un venture capital, imaginaros que invierte 50 millones de euros y lo quiere invertir en 50 empresas. Eso no significa que invertirá 1 millón de euros de promedio en cada una de las 50 empresas. No. Los venture capital suelen invertir solo el 60% del capital que tienen y el 40% restante se lo suelen guardar para follow-ons, reinversiones. Y lo que esperan como objetivo es en 8 a 10 años haber multiplicado el total del capital que van a invertir en las 50 empresas a 50 millones de euros en total
haberlo recuperado y haberlo multiplicado por 3, generar un retorno de 150 millones de euros. Así que si el inversor, cuando analice vuestro proyecto, si hace esta pregunta y su respuesta es sí, invertiré en vosotros. La pregunta ¿es esta la compañía que me ofrecerá todo el retorno de todo el capital que invertiré en todas las empresas? ¿Es esta la empresa que me ofrecerá 50 millones de euros de retorno? Y para que vosotros le ofrezcáis al inversor 50 millones de euros de retorno, no significa que si el inversor invirtió en la primera etapa un 10%, invirtió en vuestra compañía por hacerse un 10% de la empresa, cuando vosotros tengáis que vender la vuestra, tenga que ser valorada por 500 millones de euros y así esos 500 millones de euros de valoración por el 10% que tenía el inversor tenga una valoración de 50 millones de euros y que puedas devolverle el capital. No, es que cuando tu empresa sea valorada por 500 millones de euros, el inversor no tendrá el 10% de la empresa, tendrá el 2%. Y es así cuando al inversor le tenéis que justificar si realmente vuestra startup podría alcanzar aquellos números que encajan con sus matemáticas o no. Y que no perdáis el tiempo en contactar con inversores como Seaya, entre otros fondos que quizás invierten 200 millones de euros y que vosotros, por vuestro sector y tamaño de empresa, nunca podréis alcanzar un tamaño de valoración considerable para ofrecerle un retorno de la inversión tan relevante. Esto hay vídeos que tenemos en el canal de YouTube y lo explico de forma muy breve, pero espero que más o menos se haya podido entender. Esta es una acelera la ronda, es de lo que trata esta sesión. ¿Cuánto tiempo lleva una ronda de financiación? Que son preguntas que soléis hacer muchos de vosotros. Una ronda por vuestra cuenta os tomaría entre 8 a 12 meses y una dedicación diaria de 5 horas, como dice Oscar Pierre de Globo. Yo lo que os compartiré a continuación es cómo hacer que os tome máximo 5 meses o 6 meses de trabajo a través de los consejos e indicaciones que os mostraré. Y entonces, si lleváis este proceso, tendréis una mayor facilidad para ser el 1% de las startups que consiguen financiación, ya que el 99% no lo consiguen. Y esto son datos reales también, pero es una pena que suceda así, pero el total del capital invertido en startups, solo el 2% va a mujeres emprendedoras. Y ya con suerte a día de hoy están apareciendo algunos fondos de inversión solo centrado en Femtech, como le llaman, y también en inversión de impacto, que se le debe dar pues, más visibilidad. Os voy a resolver todas aquellas preguntas que tenéis seguramente en vuestra cabeza y que no acabáis de encontrar la fórmula adecuada o la vía en cual encontrar la solución. Primera pregunta, ¿cuánto capital buscar? ¿Cuánto debería pedir a los inversores? Y esta es la pregunta más importante que deberías hacerte, y no la pregunta de cuál es la valoración de mi empresa. ¿Por qué motivo? El 90% de las startups que levantan una ronda de financiación no consiguen una siguiente ronda de capital. El 90% de las startups que levantan capital no consiguen otra ronda. Esto es debido a que han pedido menos financiación de la cuenta, entonces no han logrado los hitos que habían marcado en el plan financiero, o bien han crecido pero no suficiente para que los siguientes inversores quieran financiar la empresa, se quedan por el camino y fracasan. Cierran, bancarrota, 2 años de trabajo para nada. ¿Cómo os quedaríais? Pues mal, ¿no? Lo mismo. De la misma forma, si levantáis mucho dinero, si en verdad necesitáis 500.000, levantáis 1 millón de euros, bien, habréis alcanzado la siguiente etapa. Conseguiréis más financiación, que esto es mejor que fracasar. Pero a la vez, de nuevo, habréis perdido un mayor porcentaje del pastel de vuestra empresa, tendréis menos equity y entonces, como he indicado al inicio de la sesión, el equity es lo más importante. Así que la pregunta que debéis haceros siempre es ¿cuánto dinero debo pedir al inversor? Y para ello es sencillo y a la vez complejo. Sencillo porque los inversores lo que exigen a las startups es un crecimiento con una fórmula que le llaman el double, triple, triple, double, que básicamente consiste, como he dicho antes, en los primeros 3 años en como mínimo triplicar la facturación o cuadriplicarla año tras año. Y en los 2 años
siguientes, es decir, en el cuarto y en el quinto año, duplicar o triplicar la facturación. ¿Cómo podéis llegar a esta conclusión de cuánto capital necesitáis eh, de forma sencilla? Si buscáis en Google, ¿vale? Cada uno según vuestro modelo de negocio, buscáis en Google lo siguiente. Imaginaros que tenéis un modelo de negocio que es un software as a service, ¿vale? SaaS benchmarks, que benchmarks es como gráficos, comparaciones, indicativos, funding, en inglés, siempre mejor. Aquí le dais a imágenes o algún artículo y tenéis algunos benchmarks que os piden los inversores, como por ejemplo este, donde nos indica el inversor de Point9. Bueno, si ampliáis la imagen lo veríais mejor, nos indica cuál es el crecimiento que espera de las startups las cuales quiere invertir. A nivel de ARR, que es la facturación anual de la compañía, a nivel de métricas como por ejemplo Lifetime Value, CAC, expansión internacional, desarrollo de producto, entre otros. Si decís lo que os cuento a continuación, la siguiente frase tendréis el 70% de la ronda de la ronda de financiación trabajada y es la frase más convincente para decirle a un inversor y levantar capital, que es la siguiente. Ya sabemos cuánto capital necesitamos porque, bueno, la frase es la siguiente. Estoy buscando 500.000 euros de financiación y ya me he puesto en contacto con los inversores en la siguiente etapa. Si esto es una etapa presemilla, pues en la etapa semilla. Y me han dicho que estarían interesados en saber más sobre mí o invertir en mi empresa si en un año y medio alcanzo estos hitos, a nivel de facturación, métricas, entre otros, y lo harían a una valoración desde 5 millones de euros, imaginaros. Y por ende ahora estoy buscando 500.000 euros a una valoración 3 veces inferior para poder alcanzar estos mismos objetivos y tener 6 meses más de margen. Con esta frase podréis convencer a la mayoría de inversores. Y para decir esta frase debéis de entender cuánto capital requerís, no para hacer crecer vuestro proyecto, sino para ser una de las 10, bueno, formar parte del 10% de empresas que son capaces de levantar la siguiente ronda de financiación y no quedarse por el camino. Así que no tengáis una mentalidad cortoplacista, como hacen la mayoría de founders, que tratan de decidir en su plan financiero cuánto quieren estar facturando los próximos 3 años de por sí, sin justificarlo bien, sino que hacer un buen análisis hablando con inversores en las siguientes etapas o buscando benchmarks de vuestro sector, modelo de negocio, para saber cuál es el mínimo requerimiento de crecimiento que os hace falta según vuestra empresa. Si no conseguís esos hitos, os quedaréis por el camino. Aquí mi recomendación es que busquéis financiación para mínimo 20 meses de caja, es decir, que podáis operar vuestra compañía en los siguientes 20 meses. De media una ronda de financiación entre una etapa y otra, eso significa entre una presemilla y una semilla, o una semilla a una ronda seria, suelen producirse 18 meses. ¿Vale? Los procesos son más largos de los que creéis. 18 meses es la media. Tras de ver, esto es un dato de Crunchbase que han analizado centenares de empresas. Y en vuestro plan financiero, lo que debéis indicar, que es uno de los documentos que trabajaréis, es cuál es el crecimiento que queréis tener como facturación en los próximos 36 meses, 3 años. E indicáis cuándo serán las inyecciones de financiación. Y mi recomendación es que si levantáis capital ahora, eh, imaginaos a día de hoy, pues en los próximos 14 meses hayáis conseguido la siguiente ronda de financiación. Y en el plan financiero pongáis esta siguiente inyección de financiación y así lo podéis plasmar para los inversores. Y que a la vez, si buscáis, por ejemplo, 500.000 euros de financiación, mi recomendación es que el 75% de este dinero lo pidáis a los inversores de startups y el 25% restante lo solicitéis a través de una financiación pública de NISA o diferentes líneas que existan en vuestro país, que es un préstamo que es algo costoso, pero a la vez es equity
que no es equity que tengamos que perder de nuestra compañía. Y si habéis estimado que necesitáis 500.000 euros por 20 meses de seguir operando con vuestra compañía, os recomendaría que con la financiación pública podáis alcanzar más capital. Es decir, que en lugar de tener 500.000 en total, podáis iros a los 600.000, 650.000, entre otros. Hay empresas que, gracias a haber tenido más financiación de la que requerían, a través de préstamos, entre otros, pudieron sobrevivir al COVID. Empresas de Travel Tech, ¿vale? Y yo me lo he encontrado y ahora pues agradecen haber tenido más dinero del que necesitaban, pero no en equity, sino en financiación pública. Ya hemos estimado, gracias a esto, cuánto dinero necesitamos, ya que hemos visto que nos pedirán los inversores en la siguiente etapa. Ahora debemos, Santiago, ¿tienes una pregunta? Sí, Vea rápida. te quería hacer una pregunta relativa al tema de NISA. Eh, por lo que veo, el NISA, al final, cuando pides una NISA, te hacen el one to one. Es decir, tanto pides, tanto capital social tienes que tener en la empresa. ¿Vale? Sí, La pregunta es, si yo necesitase 500.000 en la primera fase de inversión, esa parte de los 500.000 la podría ejecutar como capital social y de qué forma vería el inversor esta jugada. capital social, ¿te refieres a aportación propia tuya? No, por eso te digo, como Enisa te pide el one to one, es decir, te pediría, Sí, imagínate, si pides 200.000 o en este caso serían 100.000, ¿no? Que sería lo que tú pides, tendrías que aportar como capital social a la empresa otros 100.000. correcto. ¿Vale? Entonces, Sí. si yo pido 400.000 al inversor, que 100.000 sean para incluirlos en el capital social. Sí, a ver, en ISA lo que te pide es que haya una ampliación de capital y que nunca sea a través de notas convertibles, que esta ampliación de capital la puedas haber realizado tú mismo, que el uno a uno también vigiles mucho porque hay startups que creen que levantarán 500.000 euros y luego tienen la preaprobación de NISA de que le cederán 500.000 euros, pero terminan solo levantando 300.000 euros de financiación de inversores. Y es cuando empiezan los problemas con ENISA, ya que tienes que volver a hacer la candidatura de nuevo, entre otros. De la misma forma, ENISA suele solo ceder el 75% del capital que solicites. Bueno, que si levantas 100.000 euros, en muchas ocasiones te dará máximo 75.000 euros, el Ujú. 75%. Y y debe haber sido una ampliación de capital de los mismos socios o de los inversores. Dejémoslo Vale, aquí, ¿vale? Si te parece. vale, perfecto, perfecto. Luego hay, pues, otras circunstancias, pero este es el motivo principal. Vale, hemos visto, imaginamos que levantamos y necesitamos 500.000 euros, ¿a qué valoración? Para valorar la compañía, la forma más óptima, rápida, es suponer cuál es la dilución máxima que podéis tener con vuestro proyecto. En cuanto a dilución, me refiero a que cuando vais a buscar financiación, deberéis ofrecer un porcentaje a vuestra empresa y este porcentaje nunca debería ser más del 20%. En una primera etapa de financiación suele ser entre el 10 al 20%. Así que si estáis en la etapa inicial, donde tenéis un MVP y queréis alcanzar las primeras métricas con los clientes, el product market fit, entre otros, y requerís de 500.000 euros, suponer que os diluiréis entre un 10 a un 15% y con ello podríais llegar a la conclusión que vuestra facturación, bueno, que vuestra valoración por la ronda de 500.000 euros es de 5 millones de euros a 4 millones de euros si queréis diluiros entre un 10 a un 15%. Es una regla de tres muy sencilla a la que podéis llegar a la conclusión. Obviamente, este número lo tendréis que respaldar con inversores y ver si está dentro del mercado o no. Mi recomendación es que deis una horquilla, que no sea una horquilla muy amplia, pero sí que le podéis comunicar al inversor que vuestra valoración está entre un número y otro, y así podréis tener más amplitud en el poder de negociación y en el caso de que valoren vuestra empresa a un número inferior, pues quizás está en la parte inferior de vuestra horquilla y en el caso que un inversor vea vuestra empresa viceversa, pues tenéis la capacidad de también levantar capital a una mayor valoración.
Tenemos vídeos en nuestro canal de YouTube donde compartimos metodologías de Berkus, Scorecard, Busy Method, entre otros, con plantillas que os compartimos. ¿Qué perfil de inversor podéis dirigiros? Esto es clave, ya que os creéis muchos de vosotros que por el hecho de ir a buscar financiación será el mismo proceso para un business angel que para un venture capital o que para un family office. Y la realidad es otra, ya que si buscáis más de 300.000 euros de financiación, probablemente requiráis de un lead investor, que es ese perfil de inversor que hace la aportación inicial del 30% de la empresa y que de hecho este 30% del lead investor os supondrá el 70% del esfuerzo del trabajo en la ronda. Una vez tengáis este 30% será mucho más fácil conseguir el capital restante, ya que iréis con una aprobación de un inversor relevante que ha hecho una aportación considerable y que os dará pues el respaldo de poder llegar a más inversores. A la vez, para poder incentivar este 30% y que podáis levantar esta primera parte del capital de forma rápida, ya que de nuevo os digo que implicará el 70% del esfuerzo, os recomiendo que lo hagáis a través de algún incentivo. Le podéis decir al inversor, oye, aquellos que invertáis el 30% inicial tendréis un descuento del 5% de la valoración total de la compañía. O aquellos que hagáis una aportación superior a 200.000 euros o un número considerable, tendréis X ventajas frente al resto de los socios. Y los otros socios lo verán bien. Lo que no me puedes hacer, que es un error que cometen muchos emprendedores, es en decir que si inviertes antes del 31 de diciembre tendrás ventaja. Porque ahí es como que escondes algo y que quieres rapidez y el inversor lo último que quiere es tomar una decisión rápida, quiere hacerlo con un poco de racionalidad dentro de la irracionalidad que hay, que os he dicho antes. En cuanto al perfil del inversor, cambiará si vais a buscar un business angel que solo os pedirá el deck y el plan financiero, a diferencia si vais a un perfil venture capital donde os pedirá el data room. El data room es lo que vengo a compartir a continuación. El Data Room es un espacio digital clave para vuestra ronda de financiación. Y ahora entenderéis el motivo por el que. Os lo voy a contar de forma breve, ya que si hacéis y tenéis esto que os voy a mostrar ahora, con este documento o este espacio digital, con este documento, con esta simple acción, os ahorraréis meses de trabajo, que es una ronda de financiación os tomaría 10 meses, os tomase como mucho 5 meses. El Data Room básicamente es un espacio digital donde compartes al inversor toda la información clave de tu empresa y esto es debido a que los Venture Capitals están formados por equipos pequeños, de 2 a 5 analistas de inversión. Y estos analistas son los responsables de reunirse con todas las compañías y de cada 100 compañías en las que se reúnen solo invierten en una. En la primera reunión descartan el 60% de las compañías. Los analistas son profesionales con muy poca experiencia laboral, suelen tener de 0 a 2 años de experiencia y son quienes recogerán información de vuestra empresa. Con esta información crearán un documento Word donde describirán todo aquello que les habéis contado sobre el equipo, el mercado, entre otros. Y una vez hayan recogido toda esta información, haciéndoos perder el tiempo a cada uno de vosotros a través de muchas videollamadas que duran unas cuantas horas y también intercambios de correos electrónicos que os tendrán a las 11 de la noche respondiendo estos correos interminables, una vez hayan recogido esta información, es cuando la rellenan en un documento Word y una vez tienen el documento Word, lo envían a los directores del fondo, que son los general partners, y toman la decisión de si invertir o no en una compañía. Y esto es un proceso que suele tomarle a un fondo entre 3 a 4 meses. En cambio, nosotros lo que hacemos para las startups en las que trabajamos es ya ofrecerle al inversor toda la información de antemano que éste requerirá para que no pierda el tiempo en recoger la información y a la vez, cuando recoge la información, no se invente los datos, ya que yo me he leído muchos investment memos y en una parte está la empresa y en otra parte había otra compañía que se había inventado el analista de inversión sobre qué es lo que hacía esa compañía y que por ende
esa startup no levantaba capital cuando, en teoría, o si hubiese sido bien analizada la empresa, seguramente hubiese convencido al fondo de inversión para recibir capital. Así que en el data room os recomiendo incluir la siguiente información cuando os dirijáis a un inversor. Información como qué es lo que hacéis, en cuanto al problema, que indiquéis análisis detallados de cuál es el problema que queréis resolver, notas de prensa donde aparezcan, bueno, aparezcan estudios de vuestro target, alguna encuesta que hayáis podido realizar a los clientes a los que os queréis dirigir, poder expresar cuál es el punto de dolor que vive el usuario al que os dirigís, y esto con los diferentes apartados en los aspectos generales, que son problema, solución, software, modelo de negocio, equipo y contacto. Y que si lo hacéis a través de Notion, lo que os permite en Notion es no solo poder incluir los documentos de cada uno de estas secciones, por ejemplo, pues que en el software le podáis incluir un documento Drive de cuál es el roadmap que queréis tomar en los próximos 3 años de desarrollo, sino que también podéis escribir por encima, ¿no? Y así el analista de inversión, cuando acceda a este espacio digital, te da toda la información que requiere. Luego, en cuanto a estrategia, que le puedes compartir documentos como el análisis de momentum, que es lo que hemos visto antes, que es uno de los elementos claves por los cuales que reinvertir en vosotros, el de mercado, competidores, go-to-market, roadmap y potencial exit, qué empresas podrían adquirir la vuestra. Estos son no apartados que yo me haya inventado, sino que yo he analizado decenas de startups y he hecho decenas de documentos Word que me han tomado meses de trabajo, y si ya el emprendedor me hubiese ofrecido esta información, el ahorro de tiempo y a la vez la probabilidad que hubiese levantado capital de nosotros hubiese sido, la verdad, que muy positivo para ellos. Y luego documentos que son el deck, el one pager, el plan financiero, el cap table y la valoración. Si tenéis este data room e incluís toda la información, tanto en escrito como a la vez el documento adjunto para enviarle al inversor, y aquí tenéis ejemplos, ¿vale? Os facilitará que el inversor le tome menos tiempo analizar tu compañía, que por ello os ahorréis muchas horas de trabajo, que generéis una muy buena impresión sobre vosotros y vuestra capacidad de fundraising, que podáis llegar a muchos más inversores porque tendréis la capacidad de poder enviarle esto a más perfiles y que por ende podáis recibir capital del inversor que más os guste y en las mejores condiciones, a una valoración mayor. Y que si una ronda de financiación os tomaría entre 10 a 12 meses de promedio, como a las otras startups, os tome 5 o 6 meses máximo. Ya no solo el data room, que incluye todos los diferentes apartados y que de hecho tenemos vídeos en YouTube sobre cómo funciona el análisis de mercado, competidores, entre otros, que podéis dirigiros al canal de Nexen Capital de nuevo.